Hola, buenas tardes. Soy Mar Vegara, soy pediatra y desde hace unos años hago pediatría integrativa. Yo creo que es un abordaje muy interesante en pediatría, la medicina integrativa. Os voy a compartir e intentar explicar en esta presentación qué es la pediatría integrativa y, bueno, brevemente vamos a hacer alusión a la necesidad de suplementación. La pediatría integrativa se planteó, se cruzó en mi vida. Yo trabajo desde hace 30 años con una misma población pediátrica en el centro de salud y empecé a observar que mis niños no tenían ya las patologías agudas que solían tener. Yo trabajo con una población de raza gitana y ellos tenían pues, enfermedades agudas tipo infeccioso. De repente esos gitanos que no tenían nunca más que algún catarro empezaron a tener dermatitis atópicas, broncoespasmos o incluso algunas enfermedades autoinmunes como lupus. Y yo me empecé a plantear qué estaba pasando, ¿no? Porque la gente me decía, no, bueno, Mar, es que se casan entre ellos, es la genética, ¿no? Pero realmente yo creo que en el tiempo que yo llevo allí no ha dado tiempo a que cambie la genética y, sin embargo, sí que han cambiado muchas cosas, como por ejemplo pues la nutrición o el ambiente donde viven, que ahora viven al lado de la M30 y antes vivían en un poblado en las afueras. Y eso me hizo pensar que en la salud hay otras cosas que a veces a los médicos se nos escapan, ¿no? Y que en realidad tenemos que abordar de otra forma las patologías pediátricas, porque estamos también medicalizando mucho todas las patologías agudas y a la larga esto pues muchas veces genera todavía más enfermedades crónicas, ¿no? La medicina integrativa es un concepto que incluye, por supuesto, la medicina convencional, que es indudable que tiene muchísimas ventajas, sobre todo a nivel de las patologías agudas, y también incluye las medicinas llamadas alternativas. Como os contaba, la necesidad de un nuevo abordaje pediátrico es evidente. Nuestros niños ahora tenemos todos los niños con dermatitis atópicas, se ha triplicado casi la incidencia en los últimos 30 años. Lo mismo la obesidad, los trastornos del desarrollo son una auténtica pandemia. Yo cuando estudié en La Paz, en un hospital grande, no sabía lo que era el autismo hace 30 años. Cuando vi el primer niño autista ya llevaba varios años ejerciendo de pediatra y en los últimos años todos los días en la consulta recibimos a algún niño diagnosticado de autismo, ¿no? Tenemos problemas de aprendizaje, casi un 5 o un 10% de los escolares. Y como os contaba, esto no es explicable por cambios genéticos, ¿no? Como pediatra nos hace plantearnos qué está pasando, qué estamos haciendo mal como sociedad. Desde luego, la calidad de vida de nuestros niños está empeorando. Estamos teniendo en ellos enfermedades que antes eran de adultos, ¿no? Incluso el cáncer, que es una patología que en los niños no es frecuente, está aumentando su incidencia. Lo estamos viendo y, bueno, podemos decir que no influye en lo que es el ambiente, pero evidentemente influye mucho el ambiente y la nutrición. La pediatría integrativa combina las mejores terapias disponibles para niños en una medicina orientada a la salud en su totalidad, cuerpo, mente y espíritu. Muy importante, teniendo en cuenta la seguridad y eficacia de las distintas terapias. El propósito de la pediatría integrativa es entender al niño dentro de un contexto amplio de factores que tienen influencia directa e indirecta en el balance de salud y enfermedad y que van a influenciar el proceso de curación. He leído esta definición para que la tengamos en cuenta porque muchas veces se nos escapa, ¿no? Luego vamos a ir desglosando las distintas partes de esta definición, pero es muy importante que no simplifiquemos las patologías porque estamos hoy en día en una medicina muy biomédica donde nos centramos más en el funcionamiento de los órganos y muchas veces con las superespecialidades pues en el órgano aislado. Quiere decir que si yo tengo una patología psiquiátrica voy a centrarme en cómo está nuestro cerebro, ¿no? Sin tener en cuenta que todos los órganos están interrelacionados, ¿no? Y lo mismo digo, nos vamos a olvidar muchas veces de la parte espiritual,
como puede ser que alguien esté desligado de su cultura y haya venido a España y no sea capaz de hablar nuestro idioma, ¿no? Y todo eso lo que supone a nivel de sus patologías, de su estrés. Y lo mismo también vamos a entender que estamos en distintas culturas, que tenemos hoy en día distintas culturas, también tenemos que entender la enfermedad desde distintos puntos culturales. La medicina convencional es una medicina que es la que aplicamos hoy en día en los hospitales, en las clínicas. Es una medicina estupenda para los procesos agudos. Yo que trabajo en la UBI, pues la verdad es que ahí nos viene estupendamente aplicar la medicina convencional, ¿no? Ahí ya tenemos pues una justificación, es muy rápida, es muy eficaz, va a hacer que rápidamente se restaure un poquito pues, lo que está mal. Es una medicina de los antis, se centra en el funcionamiento del cuerpo y en los órganos. Y ya digo, es una medicina necesaria. La pediatría integrativa, la medicina integrativa en ningún caso la va a rechazar. Es un arma y es un arma muy potente, como digo, sobre todo en las patologías agudas es estupenda. Y bueno, lo que se basa sobre todo es en la medicina de los antis. Como digo yo, si tenemos fiebre, pues vamos a intentar bajarla con un antitérmico. Si tenemos una alergia, un antihistamínico. Si tenemos un broncoespasmo, pues un broncodilatador. Es una medicina que cuando salimos de la facultad pues es la que hemos aprendido y que no está mal, porque es algo que nos va a venir muy bien cuando tenemos una patología aguda en nuestra consulta. Pero tenemos que entender que los síntomas son la punta del iceberg de lo que está pasando por debajo en nuestro cuerpo. Y yo, en comparación con la pediatría, en comparación con la medicina convencional, la medicina integrativa, la llamo la medicina del porqué. La medicina alternativa abarca muchas prácticas antiguas y nuevas que van desde la acupuntura, la homeopatía, las bioresonancias. Son generalmente terapias que están más cerca de la naturaleza y en general tienen menos efectos secundarios que las terapias convencionales. Y bueno, cuando usamos una medicina alternativa a la vez que una medicina convencional, solemos llamar medicina complementaria. Esto es, por ejemplo, cuando en cáncer tenemos a un paciente con una quimio y además de la quimio empieza a vomitar y le vamos a dar, por ejemplo, pues un jengibre para intentar mejorar las náuseas. Ahí estamos usando pues, esta medicina como medicina complementaria a la medicina convencional. Es un término que es interesante también conocer, porque lo que vamos a intentar entender es que en medicina solo hay una y lo que se trata es de tener las máximas opciones para prevenir, curar o aliviar las enfermedades, evitando en la medida de lo posible los efectos secundarios y las contraindicaciones. Con lo cual, pues muchas veces la medicina integrativa nos va a dar pues como la opción de empezar con tratamientos que tienen menos efectos secundarios, más respetuosos con nuestro organismo y luego, bueno, pues si necesitamos se puede combinar con la medicina convencional. Por tanto, la medicina integrativa incluye ideas y prácticas que son de la medicina convencional, no rechaza la terapia convencional y tampoco acepta las terapias alternativas sin someterlas a juicio. Esto es importante, ¿no? Dentro de la medicina convencional, os decía, lo que priva sobre todo, lo que solemos hacer es curar por contrarios, o sea, si tengo una fiebre, pues intentar evitar esa fiebre. En la medicina natural, que está un poquito más en la línea de lo que hoy llamamos medicina integrativa, lo que se trata es un poquito aumentar el efecto autocurativo del cuerpo, en principio usando terapias que no dañen. La pediatría integrativa, la medicina integrativa, como os decía, no acepta terapias alternativas sin someterlas a juicio. Informada desde la evidencia, se consideran parte de la terapia aquellas terapias con evidencia seleccionadas con criterios de seguridad y eficacia. ¿Esto qué quiere decir? Que, vamos a intentar usar las terapias de las que tenemos evidencia que funcionan y que tienen pocos efectos secundarios. Eso es las primeras que vamos a intentar usar. Tienen seguridad y eficacia, están ahí en el cuadrado izquierdo superior.
Cuando tenemos evidencia de que hay seguridad en las terapias que vamos a usar, pero su eficacia no está tan clara, pero en realidad las necesitamos, tenemos una seguridad apoyada por la evidencia, pero la evidencia de su eficacia es menos concluyente, son terapias que se pueden tolerar usarlas y lo que vamos a hacer es una monitorización estrecha para ver si son eficaces o no, ¿no? No vamos a usar, por supuesto, las que no tienen eficacia comprobada y ni seguridad, ¿no? Y las que la seguridad es menos, pero tienen una eficacia comprobada, pues también las vamos a usar con cuidado, muy monitorizadas. En la pediatría integrativa no es sostenible que no exista evidencia de que las terapias complementarias pueden ser usadas en niños. Hay muchísimos estudios y cada vez más que nos dicen la importancia de la pediatría integrativa dentro de los tratamientos pediátricos. También tened en cuenta que no todas las terapias convencionales están basadas en la evidencia. De hecho, yo ya he vivido varios cambios, por ejemplo, con unas patologías tan frecuentes como las bronquiolitis, ¿no? En la primera etapa de mi carrera como pediatra, las bronquiolitis se trataban con broncodilatadores y con corticoides. Luego se decidió que los broncodilatadores no servían, usábamos solo corticoides y últimamente las bronquiolitis se tratan solo cuando hace falta con oxígeno, ya no se usan ni broncodilatadores ni tampoco corticoides, ¿no? Esto os lo pongo porque lo importante, en principio, la evidencia es la evidencia individual. Yo siempre recuerdo cuando estaba en la UBI, vino el jefe de la UBI y yo estaba intentando cargar Ventolin para ponerle a un niño con una bronquiolitis y me dijo, Mar, este niño, déjate de eso y lo vas a intubar, ¿no? Y digo, mira, vamos a probarlo, si funciona bien y si no funciona, pues ya lo intubaré. Y efectivamente, pues ese niño no hizo falta intubarlo, quiere decir que los protocolos pues muchas veces están también para saltárselos en función de la clínica y del momento, ¿no? Por tanto, la evidencia, como veremos más adelante, no es algo fijo. Existen publicaciones, como os decía, durante los últimos 30 años que muestran la seguridad y la eficacia de la pediatría integrativa. Y aunque el pediatra no crea en estas terapias complementarias, siempre debería preguntar, porque justo en pediatría estas terapias complementarias se usan con frecuencia. En Estados Unidos, que tenemos datos, el 12% de la población pediátrica y hasta el 80% de los pediatras crónicos utilizan pediatría integrativa. Y conviene conocerlo porque no es verdad, como os decía, que no tengan efectos secundarios las terapias alternativas, ¿no? Y además nos pueden mejorar o incluso empeorar las terapias convencionales. Sí conviene que el tratamiento sea un tratamiento integrado y que el pediatra que trata al niño conozca todo lo que está tomando, ¿no? En este aspecto, luego veremos una de las partes importantes de la pediatría integrativa, que es la relación médico-paciente. Y ahora os recuerdo que la medicina basada en la evidencia es un trío de mejor evidencia disponible en ese momento, experiencia clínica y preferencias del paciente. Y que esto es así y lo tenemos que respetar. Los médicos muchas veces tendemos a ser legisladores, no hay evidencia, ¿no? Y en este aspecto, mi último encuentro con los oncólogos es que teníamos un niño que estaba respondiendo muy mal al tratamiento convencional y yo les propuse que por qué no usábamos como el tratamiento convencional la micoterapia. Y entonces me contestaron que ya bastante tenían como estudiar de lo que había evidencia, como para estudiar cosas de las que no había evidencia. Entonces, en este aspecto es importante que si no abrimos la mente y hacemos nuevos estudios, nunca vamos a tener una evidencia de grado A en las terapias alternativas. La pediatría integrativa utiliza diferentes abordajes terapéuticos que se dividen en 4 categorías: bioquímicos, que quizá es lo que a nosotros nos resulta más fácil como sanitarios, categorías biomecánicas, aquí es donde pues son las sociedades de medicina integrativa, tenemos fisios, osteópatas, trabajamos mucho la fascia y cada vez es más interesante conocer la fascia. Terapias energéticas como la homeopatía o las bioresonancias o el par biomagnético. Y es muy importante, muy importante el estilo de vida en la pediatría integrativa, ¿no? El estilo de vida que incluye desde hábitos saludables, ambiente saludable y pues, sobre todo familias saludables.
en una sociedad saludable, ¿no? Salud ambiental, nutrición, adaptando individualmente en cada caso toda esta parte del estilo de vida es fundamental en la pediatría integrativa. La pediatría integrativa, como os decía, enfatiza la importancia del estilo de vida. El poder de curación natural del organismo. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse y de regenerarse. Por eso, la primera norma del tratamiento ha de ser apoyar, facilitar y aumentar esta capacidad innata del cuerpo. Esto es muy importante, ¿no? Que lo entendamos, ¿no? Yo, mis pacientes, cuando llegan a la consulta y me dicen el niño tiene fiebre, estoy preocupada, digo, ¿pero qué es la fiebre? ¿No? ¿Qué es la fiebre? ¿Por qué tiene fiebre? ¿No? En realidad la fiebre es una llamada del organismo o tenemos fiebre para algo. ¿Por qué el organismo quiere tener fiebre? La fiebre lo que hace es matar bacterias, ¿no? Por cada grado que aumenta la temperatura disminuye la velocidad de multiplicación, aumenta las defensas. Entonces, la fiebre no la deberíamos suprimir, les cuento a ellos. La fiebre es buena, la fiebre nos está ayudando. Otra cosa es que nosotros no somos una mesa, somos una persona y muchas veces si la fiebre hace que esté yo muy incómodo, lo que vamos a hacer es intentar modularla porque no esté yo tan incómodo, no porque sea mala la fiebre. Lo mismo esto lo podemos aplicar a los mocos o a la tos, ¿no? El organismo cuando hace algo, siempre hace algo porque le viene bien, ¿no? Y en este aspecto lo tenemos que apoyar y modular para que no se vaya a disparar su respuesta, como puede ser una sepsis. En realidad el organismo está intentando con su inflamación parar a ese germen que intenta hacernos daño. Lo que pasa es que a veces se dispara excesivamente la inflamación, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que actuar nosotros con la medicina integrativa intentando modular. Considera a la persona en su totalidad. Esto es muy importante. Los pacientes son más que cuerpos, son también seres emocionales. Muchas veces nos olvidamos de lo que está pasando en la familia, ¿no? O sus padres se acaban de separar o se ha muerto un abuelito y de repente el niño pues empieza a estar raro, dejar de comer, ¿no? Y también la comunidad. Siempre, yo tengo muchos pacientes que vienen de fuera, que no hablan nuestro idioma y que tienen un nivel de estrés pues, muy elevado. Eso también lo tenemos que tratar. Tenemos muchas madres que de repente se encuentran embarazadas en un país extraño sin hablar el idioma y el estrés que van a sufrir durante el embarazo si no las apoyamos pues puede incluso afectar al niño. Tenemos que hablar de una medicina biopsicosocial. Y por otro lado, dentro de que considera a la persona en su totalidad, también nos considera como seres individuales. No todos somos iguales, ¿no? Eso lo hemos visto, pues porque no a todos nos afectan igual los mismos gérmenes. Cada uno tenemos un metabolismo diferente y lo sabemos porque podemos conocer cuáles son nuestros polimorfismos de detoxificación. No todos limpiamos igual. No todos vamos a necesitar la misma cantidad de vitaminas ni la misma cantidad de oligoelementos. Y no todos vamos a tener el mismo ritmo de sueño o vigilia. Es muy importante, ¿no? Esto yo lo empecé a conocer cuando yo era estudiante y mi abuelo venía a casa y nos contaba que Jiménez Díaz ponía al paciente en el estrado y les preguntaba qué constitución tenía ese paciente, ¿no? Y yo le decía, abuelo, ahora en clase solo hablamos de constitución cuando hablamos de historia de la medicina, eso no lo usamos para nada. Solo nos preocupa pues, la hepatitis, ¿no? En quién estamos teniendo una hepatitis, ¿no? Eso es muy importante. Cada uno tenemos un terreno, tenemos una constitución. Cada uno tenemos una constitución que va a hacer que enfermemos de forma diferente, ¿no? Y esto es importante conocerlo porque lo podemos prevenir. Si yo tengo un niño con una constitución calcárea fluórica, yo sé que tengo que cuidar sus huesos y también un poquito pues, su parte psicológica, ¿no? Es nuestro Don Quijote, ¿no? Si yo tengo un niño con una constitución calcárea, como Sancho Panza, pues voy a cuidar pues, su diabetes o sus piedras en el riñón. Esto es muy importante. Tenemos una enfermedad y un enfermo. En cuanto al estilo de vida, una de las mayores responsabilidades de la pediatría es enseñar a los padres la influencia del estilo de vida en la salud presente y futura. Es muy importante empoderar a los niños, ¿no? Que ellos sean los que tomen parte activa de su cuidado y se responsabilicen de su salud, porque este es el gran problema que tenemos hoy en día. Viene el paciente y deme algo que yo no voy a hacer nada, ¿no?
hágame un bypass gástrico porque yo no voy a poder hacer la dieta, ¿no? Es muy, muy importante, ¿no? Se trata de que el paciente vuelva a tomar conciencia de que él es el principal responsable de su salud. Nosotros estamos para ayudar. El poder de curación del organismo. Esto es una de las ideas de los higienistas que hoy se nos ha perdido un poco. Nosotros teníamos muchos médicos higienistas a principios del siglo y se da muchísima importancia a la nutrición, a los balnearios, al sueño, a todo lo que es la terapia higienista, que luego lo hemos perdido en parte porque los fármacos que tenemos hoy en día son tan potentes que muchas veces se nos olvida que hay algo más. Si yo tengo a un niño con una quimio, ¿para qué voy a cuidar su alimentación si ya está con quimio, ¿no? Esto nos pasa hoy en día es triste, pero nos pasa, ¿no? Los higienistas definen la higiene como el conjunto de prácticas destinadas a la preservación y restablecimiento de la salud, de modo que la higiene vital estudia los medios que mantienen la vida, la alimentación, el aire, el agua, la luz, el calor, las actividades, el reposo, el comportamiento, la respiración. Todo esto os suena dentro de la medicina integrativa, es lo que estamos intentando recuperar, ¿no? Es importante cómo respiro, cómo me relaciono con los demás, tener unos buenos apegos a nivel familiar y a nivel social. Es muy importante, ya sabemos, para la salud. El dormir, hacer ejercicio, el tipo de iluminación, la cantidad de tóxicos que tenemos. Esto lo tenemos que recuperar y eso estamos intentando hacer desde la medicina integrativa. Desde el higienismo, que ya os digo que es un poco un acercamiento al higienismo, la medicina integrativa. La enfermedad es un medio puesto en marcha por el cuerpo para remediar una situación que corre riesgo de volverse peligrosa para él. La enfermedad es el medio que tiene el organismo para poderse curar. De aquí que no debamos suprimir los síntomas, sino modularlos. Lo que os contaba, por ejemplo, de la fiebre, ¿no? Cuando las enfermedades agudas no son entendidas, sino suprimidas, aparece la enfermedad crónica y puede llegarse así a la degeneración y a la muerte cuando ya no hay posibilidades de sobrevivir. Dentro de la totalidad es importante que sí consideramos la totalidad del organismo, pero también consideramos la causa última de nuestra salud, que es nuestra célula. Cada célula a nivel individual va a intentar hacer todo lo que puede por salvarse, no por sobrevivir, no por morirse, siempre y cuando tenga todo lo necesario para poder sobrevivir, ¿no? Y cuando la célula tiene salud, esta misma salud se va a extender a todo el cuerpo. Y dentro de aquí lo más importante hoy en día son los estudios en dónde viven las células, en la matriz que rodea a las células. Dentro de la pediatría integrativa, de la medicina integrativa, vamos a dar mucha importancia a la matriz, a las técnicas de drenaje linfático, a las técnicas de detoxificación que tanto se nos han olvidado en la medicina convencional. En la época en la que tenemos más tóxicos que nunca, se nos ha olvidado que a veces hace falta detoxificar, cosa que antes ya sabían nuestros médicos naturistas y hacían detoxificaciones, sangrías, curas, lavativas. El estado de vitalidad de nuestras células va a influir en el estado de nuestro cuerpo. En la pediatría integrativa vamos a tener en cuenta todas estas toxinas que nos rodean, tanto exógenas como endógenas, y dentro de la pediatría integrativa sería muy importante la pediatría orientada a la salud ambiental, la pediatría ambiental. Es una rama de la pediatría a desarrollar muy importante, puesto que los tóxicos, los niños son mucho más sensibles porque tienen una superficie corporal, están más cerca del suelo, ingieren más cantidad de comida y de agua que los adultos y tienen unos medios de detoxificación mucho más inmaduros que los de los adultos, con lo cual es más fácil que superen su umbral de toxicidad. Y las toxinas, cuando se supera este umbral de toxicidad, van a provocar una muerte celular. Hoy también tenemos que tener en cuenta una cosa que ya sabemos, que incluso aquellas enfermedades donde hay una base genética, como puede ser la celíaca, esa base genética es como el 20%. El 80% es lo que pasa alrededor. Yo tengo dos gemelas idénticas, una celíaca y la otra no. Una come muy bien y hace deporte y la otra no. El 80% de nuestras enfermedades viene determinado por factores ambientales. De ellos, uno muy importante es la nutrición, pero también es muy importante el estilo de vida o factores como los tóxicos que tenemos alrededor.
Somos genes y esposomas. Esposoma es todo lo que nos rodea. Hay muchos estudios ahora orientados a ver un poco cómo se condiciona nuestra salud en función de todo lo que nos rodea, ¿no? El esposoma. Desde que nacemos estamos sometidos al ambiente. Los tóxicos se acumulan, además podemos encontrar en orina de los niños DDT, que hace ya más de 20 años que está prohibido, y los tóxicos son liposolubles, son muy fácil que pasen a través de la placenta al cerebro de nuestros niños. Los recién nacidos tienen cantidad de tóxicos y también hay muchos tóxicos en la leche materna. Es muy importante los tóxicos, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, porque, como os digo, son liposolubles la mayoría de ellos y acaban en el cerebro de nuestros niños. Lo más intoxicado es nuestra casa, sin lugar a dudas. Este libro es muy interesante para empezar a meterse un poquito en materia de los tóxicos. Y es difícil, los tóxicos son difíciles de identificar por nuestra población. Es muy interesante cuando vienen a la consulta empezar a plantearles que hagan pues, una vuelta por su casa a ver qué podemos ir quitando del medio, sobre todo cuando hay niños, os digo que son mucho más sensibles. Y luego también cuando tenemos una embarazada, porque es una población también más sensible a todos los tóxicos, también por ellas, no solo por el niño. Es muy importante dentro de la medicina integrativa la relación médico-paciente. Es fundamental que volvamos a tener otra vez habilidad para escuchar a nuestros pacientes, habilidad para escuchar amablemente y sin juzgar, lo cual requiere mucho esfuerzo, sobre todo con la formación que tenemos, que el médico es lo que yo digo y ya está. Es importante lo que se dice y cómo se dice, y es importante dedicarle tiempo a nuestros pacientes. Y también, por otro lado, es importante dar poder al paciente, ponernos en una relación de igualdad. Muchas veces el paciente no quiere una cosa de tratamiento, bueno, pues se puede consensuar, ¿no? Yo siempre recuerdo pues una amiga que no quería quimio porque su madre había fallecido también con un cáncer de mama con la quimio, había hecho una toxicidad aguda hepática y ella no quería de ninguna de las formas quimio y el oncólogo me decía, Mar, por favor, convéncela para que se ponga la quimio y estaba ya en una situación complicada. Bueno, pues lo que se me ocurrió es hacerle un polimorfismo de detoxificación hepática y me di cuenta que no detoxificaba nada, ¿no? Al final, pues llegamos a una situación intermedia. Como conocíamos su detoxificación hepática, pudimos ajustarle la quimio a una dosis que no le produjo toxicidad. Si llegamos a ponerle la quimio a la dosis normal, pues hubiésemos hecho una toxicidad hepática seguramente en ella igual que en su madre. El paciente tiene que ser parte activa. Si él piensa que algo le va a dañar, seguramente le daña. Tiene que estar de acuerdo en el tratamiento que le ponemos para que lo pueda llevar a cabo. Y hacerse responsable, porque no va a ser solo tomar, sino también muchas veces va a tener que cambiar su estilo de vida. El paciente que necesitamos es un paciente participativo, motivado, abierto. Y un médico emprendedor, motivador, también abierto al cambio. Aquí resumimos un poquito lo que es la medicina integrativa. La pediatría integrativa, ¿por qué? Porque dentro de la medicina integrativa la pediatría se va a beneficiar especialmente de esto. Bueno, fundamentalmente porque el poder de curación del organismo es mayor en los niños. Y luego porque los niños, la parte emocional es muy importante, muy importante. Mucho más importante de lo que creemos. Los niños son como esponjas que absorben todo y se está formando su tipología, se está formando su carácter. Es muy importante estos primeros años, la formación de su tipología y su carácter, que es el que van a tener durante toda la vida. El estilo de vida, los hábitos que adquirimos en la infancia son los que nos van a durar toda la vida. Hay que empoderarlos, como os decía antes, para que sean los niños parte activa de su salud. Ellos, si lo entienden, lo van a llevar a cabo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con ellos desde pequeñitos en los estilos de vida y yo creo que es la época en la que podemos prevenir más antes de que aparezcan las enfermedades, ¿no? Ya si empieza a aparecer la enfermedad ya es demasiado tarde, ¿no? Lo que os contaba de la relación médico-paciente es muy importante en pediatría. Es muy importante que la familia se responsabilice un poquito, entendamos que nosotros somos los responsables de la salud de nuestros niños, ¿no? A mí me choca mucho cuando yo estoy hablando de alimentación
con la madre y se vuelve al niño de 2 años y le dice, ¿ves cómo hay que comer bien? Digo, nosotros somos los responsables y nosotros podemos ser muy amigos de nuestros hijos, pero nosotros somos los padres, ¿no? Y es importante que los padres asuman también su papel de padre, que hoy en día está bastante dejado. Y también lo que os contaba, yo la llamo la pediatría del porqué, a la pediatría integrativa. Si yo tengo un niño con broncoespasmo, cuando llegan a la consulta le digo, ¿pero por qué se le ha cerrado el bronquio? Y entonces me dice el padre, no sé, yo le estoy dando el Ventolin desde hace muchos años. Digo, como padres, como pediatras nos tenemos que preguntar el por qué. Y yo les digo, es que el que se cierra el bronquio es una enfermedad autoinmune. Su sistema inmune está atacando a su bronquio. ¿A qué eso suena peor, ¿no? Que un broncoespasmo? Digo, pero ¿qué queréis con vuestro hijo? ¿Que abramos al bronquio o que mejoremos su sistema inmune para que deje de atacar a su bronquio, ¿no? Y esto mismo lo podemos aplicar pues, a una dermatitis atópica, ¿no? Nosotros podemos hacer una medicina anti, ponemos un corticoide y paramos la eliminación de esa inflamación hacia la piel, ¿no? Pero ¿por qué estamos eliminando la piel? ¿Qué es lo que nos está pasando para que nuestro organismo tenga que eliminar esa inflamación a la piel, ¿no? Como digo yo, porque es muy importante, sobre todo en pediatría. No es lo mismo cuando tenemos una persona de 90 años a la que le vamos a poner un broncodilatador o un corticoide que a un niño que le vamos a poner un corticoide y que a lo mejor le va a acompañar durante muchos años. De hecho, yo me río mucho con lo que llamamos en pediatría la marcha alérgica, que es el niño que empieza con broncoespasmos y que luego se nos hace alérgico, porque esa marcha alérgica la provocamos nosotros con los corticoides, que lo que hacen es sobre todo suprimir la vía TH1 y hacer que la vía TH2 esté más activa, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con la medicalización, la medicina de los antis. Toso, antitusígeno. Tengo mocos, antimocos, como digo yo. Tenemos que pensar qué está intentando el organismo decirnos. Esto no quiere decir que no somos medicina, sino que la medicina nos va a servir para modular muchas veces que no sea excesiva la reacción del organismo. Frente a un tratamiento basado en los síntomas, lo que vamos a hacer con la pediatría integrativa es intentar llegar al significado de los síntomas. ¿Qué está tratando de hacer el organismo para ayudarlo, ¿no? Y también esto nos va a permitir entender muchas enfermedades y poder tratar muchas enfermedades, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, que tenemos una trisomía 21, digo, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero desde la pediatría integrativa digo, bueno, ¿cómo vamos a poder ayudar a este organismo, ¿no? Que nos está diciendo el síndrome de Down, pues son niños que tienen pues mal la inmunidad, ¿no? Que están siempre con catarros. Siempre voy a intentar ver un poquito el porqué y decir, bueno, pues sí, efectivamente, el que tenga 3 cromosomas 21 hace que su inmunidad esté más baja. No me voy a cruzar de brazos e intentar solo parar esos catarros, ¿no? Sino que voy a intentar ayudar a la inmunidad. O si sé que determinada enfermedad lo que tiene carencia es, por ejemplo, de la metilación, pues voy a darle las vitaminas metiladas. Voy a intentar llegar al porqué de la enfermedad. Y en este aspecto lo más frecuente en pediatría son todas estas patologías que vemos hoy en día. Enfermedades como asmas, alergias, sinusitis o enfermedades de vaginitis de repetición. Todos estos casos, como hasta el retroso del desarrollo, podríamos pensar que tienen un nexo común, ¿no? Seguramente si las veis pensáis que no, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pues desde la pediatría integrativa yo os digo que todos tienen un nexo común cuando preguntamos el porqué de estas enfermedades, ¿no? ¿Y cuál es el nexo común que tienen todas, ¿no? Pues lo más importante de todas estas enfermedades es que son manifestaciones del síndrome de inflamación de mucosas y como tal las tengo que tratar, ¿no? Si no, voy a ir mandando al niño, que además suelen coincidir, niño que tiene alergia, suele tener sinusitis, muchas veces asma, muchas veces dermatitis atópicas, los voy a ir mandando a distintos especialistas, que incluso pues, hasta al oftalmólogo por las conjuntivitis alérgicas, cuando en realidad lo que tenemos que tratarlos de un modo integrativo y lo que tenemos es una inflamación del sistema inmune de las mucosas. Esta es una patología que algún día os contaré, porque quizá fue la primera que me abrió a mí un poco los ojos, con un libro que me regalaron que se titulaba Síndrome de inflamación de las mucosas.
Y bueno, haciendo un poquito un inciso, os quería solo comentar lo que es la importancia de la alimentación dentro de la pediatría integrativa, la gran olvidada. Yo recuerdo una niña que llevaba pues como 6 años con estreñimiento y siempre venía a urgencias a última hora los sábados a que le pusiésemos un enema. Estaba con 6 sobres de Movicol. Y la verdad es que yo eran las 2 de la mañana, allí la urgencia estaba sola, mucho lío. Y ya un poco enfadada le pregunté a la madre, pero vamos a ver, ¿pero esta niña qué come? Y me dijo la madre, mire usted, es usted la primera que me pregunta qué come la niña y eso que le han hecho pues desde tránsitos gastrointestinales hasta biopsias para ver si era celíaca, ¿no? A veces se nos olvida lo importante que es la alimentación, que es la comida de todos los días, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el plato de Harvard dentro de la alimentación. Y bueno, también es importante tener en cuenta que no todos necesitamos la misma cantidad de nutrientes, ¿no? Y que la suplementación en pediatría hoy por hoy es necesaria. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad que hay niños que comen poca cantidad de fruta y verdura, pero también por el empobrecimiento del suelo las frutas y verduras no son tan nutritivas, ¿no? Las cosas que no son bio, como por ejemplo pues una naranja no bio, pueden tener 12 veces menos vitamina C que una naranja bio. Y también tened en cuenta que tienen pesticidas y hormonas los productos que no son bio y que parte de estas vitaminas las vamos a consumir en hacer la detoxificación de todos estos productos que son antinutrientes. La densidad nutricional de los procesados no es lo mismo que de los productos frescos. Como os contaba, los tóxicos también van a competir por las proteínas transportadoras de los distintos complementos nutricionales. Los tóxicos van a hacer que necesitemos más cantidad de antioxidantes para poder hacer frente a esta cantidad de tóxicos que tenemos. Y dentro de los tóxicos tenemos pues, casi 1.000 nuevos tóxicos al año, de los cuales la mayoría no están probados su inocencia en niños. Y también es muy importante que consideremos como tóxico la gran cantidad de radiaciones a las que están sometidos nuestros niños. De hecho, en la pandemia los hemos tenido sometidos continuamente a radiaciones. La frecuencia no ionizante que utilizan los móviles o los wifi es la misma que utilizan nuestras células para comunicarse. No olvidemos que nuestras células se comunican por frecuencias. Y ahí hay un libro muy interesante que es La enfermedad silenciada, que yo os animo a que lo leáis. Bueno, también es verdad, aquí os he hecho un poquito un resumen de por qué necesitamos con los tóxicos más cantidad de suplementos, ¿no? También es verdad que los complementos nutricionales muchas veces los vamos a usar como tratamiento, que es lo que hablamos muchas veces de nutrición ortomolecular. Y se nos acusa de que usamos grandes dosis de complementos nutricionales, pero es que hay gente que, por ejemplo, hablando de la vitamina D, no va a necesitar un nivel normal de vitamina D de suplementación, unas 400 unidades, porque hay muchos polimorfismos de los receptores de la vitamina D. Entonces hay gente que para mantener unos niveles adecuados de vitamina D a lo mejor va a necesitar 5.000 unidades de vitamina D. Por tanto, las dosis de suplementos las tendremos que individualizar. Cuando hablamos de complementos nutricionales, a mí me gusta mucho la imagen de la pirámide de la suplementación, donde tenemos una serie de complementos que son fundamentales para todos. Luego vamos a tener una serie de suplementos personalizados en función de la patología que podemos o tenemos predisposición cada uno a presentar. Y luego la optimización serían aquellos suplementos que nos van a permitir pues, un óptimo estado de salud, como por ejemplo pues, todos los que usamos para el anti-aging, gente que no tiene patología. Los suplementos fundamentales que están ahí en la base son suplementos que ayudan a las funciones básicas para la vida, producción de energía, crecimiento, reparación y regeneración celular. Y estos en los niños van a ser las multivitaminas y los minerales, los oligoelementos, muy importantes los ácidos grasos esenciales omega 3. Nos tendríamos que plantear el uso más frecuente del coenzima Q10 en nuestros niños como gran antioxidante en muchísimas patologías. Y luego los probióticos y prebióticos, posbióticos y parabióticos hoy en día, que también los estamos empezando a utilizar.
Dentro de los suplementos personalizados para prevenir las enfermedades en las que por constitución o historia familiar tenemos predisposición o mejorar enfermedades existentes, ahí nos vamos a basar mucho en la historia clínica. Si yo, por ejemplo, tengo un niño con una patología cardíaca, por supuesto que voy a usar el coenzima Q10, podemos plantearnos el usar carnitina y, por supuesto, también pues, ácidos grasos omega 3, EPA y DHA, que ya sabemos que son antiarrítmicos, antiagregantes y que nos van a ofertar muchísimos beneficios en estas patologías cardíacas. Esta es la parte donde vamos a tener en cuenta la predisposición o el tipo de enfermedades que presentamos. Y los suplementos para optimización, como os decía, para optimizar nuestro potencial, lograr el máximo de salud, evitar envejecimiento, degeneración, pues el típico niño que viene la madre y nos dice que tiene exámenes, dame algo para que rinda un poquito más, y ahí pues podemos pensar en una bacopa, también por supuesto en los omega 3 o en fosfatidilcolina, también antioxidantes, nos pueden potenciar la función neurológica. Tenemos que tener en cuenta lo que os contaba, que las dosis diarias recomendadas son las dosis que en el 97% de nuestra población son capaces de evitar las enfermedades carenciales. Quiere decir que la dosis recomendada de vitamina D es la que en el 97% de la población va a evitar la aparición de un raquitismo. Tendríamos que hablar de algo muy interesante, que son las dosis diarias ideales, que sería el nivel de nutriente necesario para lograr el perfecto estado de salud, para optimizar nuestro metabolismo, nuestro balance hormonal, nuestra salud cardiovascular, nuestra estabilidad emocional. Esto es muy importante porque la mayor parte de estas necesidades no las conocemos y además son muy individuales. Algunas, como la vitamina D, lo podemos medir. Sabemos que hoy, si queremos tener un nivel de vitamina D adecuado para una enfermedad autoinmune, este tendría que estar entre 50 y 100. Y entonces, bueno, hay pacientes a los que le tenemos que dar hasta 5.000 unidades al día, por lo que os contaba, por el polimorfismo de los receptores. Es importante también la forma de presentación, que a veces se nos olvida. Y también, lo que os contaba, tener siempre presente la individualización a nivel de los suplementos. Aquí os he dejado, por ejemplo, del libro de la pirámide de la suplementación, algunas IDIs de algunos de nuestros principales suplementos. Y, por ejemplo, pues, ver que algunas se parecen a las dosis diarias recomendadas, pero de otras pues, son mucho más altas, como por ejemplo, pues para lo que es el calcio son muy parecidas, pero con algunos pues son casi 5 veces más, como por ejemplo para el molibdeno o para la vitamina D. En España tenemos deficiencias, aunque estamos, en principio nuestros niños aparentemente están bien nutridos, son frecuentes las deficiencias de vitamina D. Y muchas veces esa deficiencia de vitamina D es pasada por alto con la importancia que tiene la vitamina D, que sabemos que es una hormona que interviene en muchísimas funciones. También es frecuente en España el exceso de proteínas. Eso es un inciso, ¿no? Nuestros niños toman casi 3 veces más proteínas de las que debiesen. Es frecuente el déficit de zinc, de vitamina D, y también es frecuente el déficit de yodo en nuestros niños, porque consumen poco pescado, y además el pescado que consumimos tiene poco yodo. Tened en cuenta que hay carencias que son objetivables en la analítica, pero hay carencias celulares que no son objetivables. Es importante esto, pues porque la célula, como os contaba, es la responsable última de nuestra salud e intenta reponerse de todo lo que puede siempre que tenga lo que necesita, ¿no? Si en principio tenemos en cuenta que cuando la célula empieza a fallar, no lo vamos a ver en la analítica ni en nuestros órganos, pero sí vamos a empezar a tener pues señales de que la célula empieza a fallar. Cuando ya lo vemos en la analítica o en el órgano, ya muchas veces el daño es irreversible. Como tenemos una carencia inicial, una depresión inicial, donde casi no tenemos síntomas, pues unas carencias subclínicas, hasta que luego ya se va a ir haciendo ya más patente la carencia y nos va a dar síntomas. Esos primeros síntomas de carencia son, pues, por ejemplo, que está más cansado o que tiene pues, un poquito de palidez de las mucosas. Y bueno, me vais a perdonar,
que no he puesto el móvil en silencio y no para de sonar, perdonadme. Y bueno, contaros con todo esto que la analítica es, como ya digo, es muy tardía a nivel de las carencias nutricionales y que lo más importante va a ser la clínica, ¿no? Por ejemplo, no vemos habitualmente un raquitismo, pero sí vemos con frecuencia dolores óseos en nuestros niños adolescentes y eso puede ser un raquitismo alargado, ¿no? O, por ejemplo, que nos sangren las encías, puede ser un escorbuto también larvado, lo mismo que cuando tenemos pues, una hiperkeratosis folicular. Bueno, yo creo que en principio es importante en pediatría y bueno, en el resto de las especialidades pensad que hoy en día los suplementos son necesarios. Y muchas gracias por vuestra atención. No sé si he conseguido un poco presentaros lo que es el abordaje integrativo dentro de la pediatría. Espero que os haya creado por lo menos cierta inquietud, ¿no? Cuando tengáis un niño y tengamos que abordar una patología, que nos planteemos el porqué de lo que tenemos delante y que intentemos, aunque en ese momento necesitemos un tratamiento convencional agudo, plantearnos qué podemos hacer para mejorar ese porqué, esa base. Así conseguiremos que nos sigan aumentando las patologías crónicas y que mejoremos la calidad de vida de nuestros niños. Muchas gracias.